como iglesia tenemos una visión, que nosotros podamos ser de influencia a la sociedad a través del Evangelio de Cristo. El día de hoy yo quiero hablarle acerca de esa importancia de poder nosotros mantenernos en ese sueño, pero sobre todo en el proceso en el que nos preparamos, en el proceso en el que nosotros vamos alcanzando ese sueño, ¿sí? Y Dios me ha estado mostrando varias cosas acerca de esto. Y una de ellas es el caso de José. ¿Cuántos saben cómo se le llama a José normalmente? José el soñador, ¿verdad? Entonces vamos a ver un pequeño pedacito de la vida de José. Y los invito a que me acompañen a leer en Génesis 37. Yo creo la mayoría de nosotros conocemos la historia de José y tiene muchísimas lecciones o aplicaciones, pero esto en particular que vamos a ver el día de hoy me llamó mucho la atención. Dice el verso 2, esta es la historia de las generaciones de Jacob. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Entonces, José dice que era de los hijos más chicos de Jacob o de Israel. Y él estaba ahí con sus medios hermanos, sí, porque él era hijo de Raquel. Y dice que José le traía malos informes acerca de las cosas que hacían, obviamente malas, sus hermanos a su padre. Entonces, yo creo que esta pequeña oración no la pone como para darnos un contexto de cómo era la relación entre José y sus hermanos, ¿sí? Y yo me imagino que José era como el niño bien portado, pero chismoso, y que le cae mal a todos los niños traviesos, ¿no? Ahora, chismoso entre comillas, ¿verdad? Porque en realidad José, y lo dicen algunos comentaristas, que José era un joven que tenía mucha sabiduría, ¿sí? Que la manera en la que se refieren a él, se refieren a un joven demasiado prudente para su edad, ¿sí? O sea, alguien justo y alguien que podía ver, ¿verdad? A las personas y obviamente a los que tenían más cerca ahí eran a sus hermanos, podía ver el comportamiento de ellos y saber lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y por lo tanto, no lo dice aquí, pero podemos pensar que era una preocupación de él, ¿no? De ver a sus hermanos haciendo cosas que no eran correctas y entonces ir con su autoridad, que es su padre, para avisarle de las cosas que estaban haciendo que no estaban bien. Pero ya sabe, a las personas que son las que están haciendo esas cosas que no están bien, ellos no lo ven como alguien sabio, no lo ven como alguien justo, ellos lo ven como alguien chismoso, ¿verdad? Y como alguien de que, ay, pues ¿para qué te metes en lo que no te importa? Entonces, así era, nos pone el contexto de la relación de José con sus hermanos. Y luego, verso 3, ahí en Génesis, dice, Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Esto de que era el hijo de su vejez, pues obviamente implica de que lo tuvo cuando ya era muy grande. José tenía 91 años. ¿Sí? Tenía 91 años. Perdón, Jacob, Israel. Y algunos dicen que la costumbre en aquel tiempo, bueno, incluso todavía creo que a veces pasa, era de que el padre tomaba a uno de sus hijos menores para que fuera como su ayudante y para que lo acompañara todo el tiempo, ¿sí? Cuando dice hijo de su vejez,
es probable que también se refería a esto. Era uno de sus hijos que estaba ahí siempre con él, ¿sí? Estaba ahí para ayudarlo, estaba ahí para servirle, para darle su ropa, vestirlo. Algunos lo mencionan como el que lo agarraba del brazo, ¿sí? O sea, como para ayudarlo a caminar y así. Entonces José no solamente era el hijo más querido de Jacob, sino que probablemente era el hijo más cercano a Jacob, ¿sí? Y era el hijo que estaba ahí siempre. Y esto nos puede dar una explicación de por qué a los 17 años de edad José ya era una persona muy sabia, ¿no? Porque él pudo haber aprendido desde muy pequeño acerca de las experiencias de su padre, ¿verdad? Pudo haber aprendido de él, pudo haberlo escuchado, pudo haberlo visto, cómo él manejaba las situaciones, cómo él trataba a las personas. Y es muy seguro que él haya aprendido directamente de su padre. Y por eso José era sabio. Y a mí me llama mucho la atención esto cuando dice que José tenía 17 años de edad, porque exactamente esa edad fue cuando yo empecé a venir a la iglesia. Qué bueno que no hubo nada de que... Gracias, hermanos. Bien. Y luego, cuando dice que le hizo una túnica de muchos colores, las túnicas en ese tiempo eran como, otra manera en que les llamaban era mantos, ¿sí? Eran una forma de distinción. Era una prenda que se le daba a una persona para darle un honor especial, ¿sí? Un lugar especial. Y cuando dice de muchos colores, es probable que se refiera a que estaba entretejida con distintas telas o que tenía muchas figuras. En resumen, que sobresalía de las túnicas normales y comunes, ¿sí? Y José se la dio Jacob se la dio a José, ¿sí? No fue que José la compró, se la hizo su mamá, fue su padre. Bueno, a lo mejor sí se la hizo su mamá, pero fue por parte de su padre que se la dio. Entonces imagínense, o sea, José es el hijo amado, consentido. Digo, cabe aquí mencionar que era el hijo o era uno de los hijos de la esposa preferida de Jacob. Se oye raro eso de la esposa preferida de Jacob para nosotros ahora. Pero sí, era la esposa que él realmente amaba, por la que trabajó mucho tiempo, con la que sufrió mucho tiempo, con la que estuvo orando para que pudiera tener hijos, y Dios respondió y tuvo a su primer hijo, que fue José, ¿sí? Entonces la importancia que representaba José para Jacob era enorme, ¿verdad? Era un milagro viviente, ¿sí? Y Jacob le dio un lugar muy especial a José en medio de sus hermanos. Y esto, imagínense, aumentaría mucho el celo, la envidia, ¿no? Es como si alguien ahora tuviera 13 hijos, ¿verdad? Y a ninguno de esos hijos le regalaron un carro a su papá más que al penúltimo, al casi menor, ¿no? ¿Cómo se pondrían los otros hermanos? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué a él y nosotros qué? ¿Verdad? Y ahora Jacob tenía riqueza, tenía muchas cosas. Bueno, y luego vamos al verso 4 y dice que sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos, y por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Sí. O sea, era muy evidente que Jacob amaba más a José que a los demás. Sí. Y esto causó una ruptura, que no pudieran llevarse bien, ¿sí? Que no pudieran hablarse de manera cordial, sino que se odiaban. Bueno, o al menos los hermanos de José odiaban a José, ¿sí? Y qué difícil, ¿no? Yo no tengo
tantos hermanos y aparte soy el mayor. Para mí es muy difícil entender esto, pero no sé los que son hijos menores y que tienen varios hermanos, que en algún momento se hayan sentido así, rechazados o menospreciados, ¿verdad? O puede pasar al revés también, a veces los mayores pueden ser menospreciados y rechazados, no, al revés, los más chicos pueden ser menospreciados y más atesorados los mayores, ¿no? Y esto es un problema que no es solamente de algunas personas, no es solamente de los malos padres. Jacob no era el padre perfecto, pero Jacob fue el heredero de la promesa de Abraham. ¿Sí? Jacob no era cualquier persona. ¿Sí? Él escuchaba a Dios. ¿Sí? Él tuvo contacto con Dios. Él tuvo contacto con la persona de Dios ahí materializada cuando luchó contra él hasta que lo bendijera. Jacob conocía a Dios. Jacob tenía dentro de él la rectitud y la justicia de Dios. Sin embargo, Jacob no era perfecto. Jacob probablemente era una de las personas más honorables y rectas que existían en ese tiempo, pero Jacob no era perfecto. ¿Sí? Entonces imagínense en qué lugar nos pone a nosotros, ¿verdad? Por más buenas personas que podamos ser, por más justas y más rectas, pues no somos perfectos y nos podemos equivocar y nos equivocamos, ¿no? Y un padre puede ser o casi ser el mejor padre o madre, pero aún así puede fallar, ¿sí? Como fue el caso de Jacob, que menospreció a sus hijos. No sabemos si era a propósito o fue sin quererlo, pero lo hizo. Y luego pasamos al verso 5. Y dice que José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. ¿Por qué? Porque este sueño él se los narró y les dijo. Verso 6. Les ruego que escuchen este sueño que he tenido. Estábamos atando gavillas en medio del campo. Para los que no saben, pues las gavillas son estos como las plantas, los tallos, ¿verdad? Ya sea del maíz o de lo que se cosecha ahí, que las juntan y las amarran por en medio y las colocan ahí en el campo. Y estábamos atando gavillas en medio del campo y sucedió que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Y entonces las gavillas de ustedes, hermanos míos, ¿qué pasó? Sí. Y entonces las gavillas de ustedes se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. ¿Sí? O sea, como si hicieran una reverencia delante de la gavilla de José. Verso 8. Y sus hermanos le dijeron: ¿acaso reinará sobre nosotros? ¿O acaso te enseñoreará sobre nosotros? Era como diciendo, nomás esto nos faltaba, ¿verdad? El consentido, el preferido, el más amado de nuestro Padre, ahora se cree más importante que nosotros. Y no solamente eso, que ahora nos quiere gobernar, nos está diciendo que nosotros nos vamos a inclinar delante de Él y Él va a ser nuestro jefe. Como hermano mayor yo sé lo que se siente eso. ¿Sí? Cuando algún hermano menor se pone irreverente, a uno le sale el orgullo de hermano mayor, ¿no? Igual los padres cuando sus hijos se levantan, se alzan, ¿verdad? Es como que espérate. Y eso fue lo que pasó, de hecho. Ahí terminando, el verso 8 dice: y lo odiaron aún más,
por causa de sus sueños y de sus palabras. Y luego, el 9, dice, José tuvo también otro sueño y se lo contó a sus hermanos diciendo, he tenido otro sueño y el sol, la luna y 11 estrellas, como 11 de sus hermanos, se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, ahora ya no fueron sus hermanos, sino que fue su mismo padre el que lo reprendió y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Y es como que, a ver, se te está subiendo, José. Ya no solamente está diciendo que tus hermanos, ahora también que nosotros, tus padres, vamos a inclinarnos delante de ti. Imagínense. Yo me imagino que cuando estaba diciéndole eso Jacob a José, los hermanos estaban, sí, ándale. Y que lo regañe más, ¿no? Y luego el verso 10 dice, no, el 11, que entonces sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo que se había dicho, o sea, sobre lo que José le había contado. O sea, sí lo regañó, pero aparte de regañarlo, él trató de reflexionar y trató de ver, ¿por qué me está diciendo esto? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Será cierto este sueño? Yo me imagino, ¿no? A lo mejor algo así pensó. Si este sueño es de Dios, ¿por qué Dios le dio este sueño? O sea, él, a diferencia de sus hermanos, él no se quedó con la ofensa, ¿verdad? Sino que aparte de la ofensa fue más allá y empezó a pensar, dijo, ¿qué de cierto tendrá este sueño? Tal vez. Y eso es muy, muy interesante. Entonces, hasta aquí podemos ver varias cosas. Y nos vamos a ir un poquito de atrás o de abajo hacia arriba. Y lo primero es que hay 3 tipos de sueños que nosotros podemos reconocer. 3 tipos de sueños. El primero es aquel sueño que podríamos llamarle de una forma como una ambición propia. Algo que yo quiero lograr porque yo quiero lograrlo. ¿Sí? Mi sueño, digamos, yo tengo el sueño de ser jugador profesional de básquetbol. ¿Sí? Y normalmente ese tipo de sueños se dan cuando somos niños, ¿verdad? O cuando somos adolescentes. A veces ni siquiera sabemos de qué se trata, pero lo vimos en la tele y se nos hizo bien padre y yo quiero ser eso, ¿no? Como yo, por ejemplo, quería ser arqueólogo, pero porque veía las películas de Indiana Jones y se me hacía bien emocionante. Los arqueólogos han de ser bien chidos. Y yo quería ser un arqueólogo. Ya hasta después que me enteré de que no, pues nada más están ahí como que desempolvando cosas que se encuentran, ya se me quitó la ilusión. Y ese tipo como de ambiciones o así, no quiere decir que todas sean malas, ¿verdad? Pero por lo general nacen en nuestro propio corazón. ¿Sí? Nacen en nuestros propios anhelos, deseos, lo que nosotros queremos ser, lo que nosotros queremos tener en algún momento de nuestra vida, o cómo nos gustaría incluso que nos vieran las demás personas. Mi sueño es tener una casa enorme, invitar a mis amigos y decirles, miren, está chida mi casa, ¿no? Un carro, no sé, vivir en tal lugar. Ese tipo de sueños son como ambiciones personales, que yo creo todos en algún momento hemos tenido o hemos pensado. El segundo tipo de sueños es como el que tuvo José, que es bien interesante que en el verso, ¿cuál era? El verso 7, donde dice que, el 5, dice José tuvo un sueño. Otras versiones lo dicen, José soñó un sueño. ¿Qué quiere decir? Que este sueño no era una ambición, no era un deseo, no era algo que a él se le ocurrió, sino que fue algo que literalmente soñó.
¿sí? No sabemos si en la noche o mientras estaba cuidando allá las ovejas se quedó dormido y lo soñó, no sabemos cómo, pero él lo soñó, o sea, él lo vio en su mente, ¿sí? Y este es otro tipo de sueños, pero la importancia de este tipo de sueños es que fue un sueño dado por Dios, ¿sí? No fue un sueño que él se le ocurrió, no fue un sueño que él se imaginó, sino que fue un sueño que recibió de parte de Dios y que lo recibió de una manera muy específica, que fue a través de algo que vio en su mente, probablemente mientras estaba dormido. Este tipo de sueños son reales. Yo he escuchado personas que han mencionado, que han hablado, tuve un sueño y bien raro, ¿verdad? Y por lo general los seres humanos nos tendemos a querer encontrar el significado de nuestros sueños, ¿cierto? Y hay sueños sí que son porque te comiste una hamburguesa así de las de tocino, bien grandes, pero hay otros sueños que no, que hasta a ti se te hacen raros y que tú dices, ¿por qué soñé esto? Y a veces son sueños dados por Dios, ¿sí? Que pueden ser como imágenes en tu mente, puede ser alguna situación que está pasando, o a veces escuchar que Dios te habla o que alguna persona te habla, ¿no? Y te está dando un mensaje específico. Y bueno, de este tipo de sueños no voy a hablar el día de hoy porque no es el tema, no es lo que Dios me dijo que hablara, pero este está muy relacionado con el tercer tipo de sueño, que es ahí donde quiero enfocarme. Porque el tercer tipo de sueños es aquellos anhelos o deseos que no los vimos en algún lado, no los vimos en algún sueño, pero que los hemos estado percibiendo, lo hemos estado captando de parte de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Es ese sueño que a lo mejor cuando escuchaste a algún predicador, al pastor o a alguien más decir, no sé, por ejemplo, a que seamos testigos en otras naciones donde aún no han escuchado de Cristo. Y cuando tú escuchas esas palabras resuenan en tu mente, hacen eco en tu corazón y como que se te quedan grabadas. Y como que algo dentro de ti te está diciendo, yo quiero hacer eso. Yo quiero ser parte de esa necesidad, de esa respuesta a ese problema. Y empiezas a imaginarte, ¿cómo sería si yo fuera a tal país? O si yo fuera a la sierra, o si yo fuera a tal lugar, ¿no? Y esos son sueños que también provienen de Dios, ¿sí? Son sueños que Dios implanta en nuestro corazón cuando Él pone sus mismos deseos que hay en su corazón en el nuestro, ¿sí? Pueden ser de muchas maneras, no solamente misiones. Tal vez es el sueño de ayudar a niños huérfanos, por ejemplo, o a gente pobre, o de enseñar en una escuela, o el deseo de escribir canciones, o el deseo de tener una familia y formar esa familia para Dios, educar a esos hijos para Dios. Esos son sueños que Dios pone en el corazón de sus hijos y de sus hijas, ¿sí? Y en estos sueños es en lo que quiero enfocarme, porque si bien a veces estos sueños pueden venir por medio del segundo tipo de sueños, que sí, a lo mejor Dios te da un sueño así que tú pudiste ver y eso se vuelve como una visión para ti que después Dios te va confirmando y Dios te va mostrando que verdaderamente es de Él. A veces no necesariamente puede venir así, sino que así como te digo, algo que tú escuchas, algo que tú lees, algo que tú sientes que viene a tu mente, a tu corazón y que tú dices, yo quiero hacer eso, ¿sí? Yo quiero hacer eso. Y este tipo de sueños, claro que también son reales. Y yo creo que el sueño que José tuvo
era estos dos tipos de sueños combinados. Dios, a través de un sueño, mientras dormía, estaba sembrando una semilla en el corazón de José. ¿Sí? Estaba sembrando una semilla en el corazón de José. Estaba enfocando su corazón. Estaba dirigiéndolo. Estaba mostrándole un camino, una meta, una visión hacia donde Dios quería que él llegara. ¿Sí? Aunque José no tuviera totalmente el conocimiento y la experiencia ni la preparación en ese momento todavía. ¿Sí? Qué interesante, ¿verdad? Ahora, ¿por qué le digo que no tenía el conocimiento, la experiencia o la preparación? Vamos a ver. Cuando dice que José tuvo ese sueño y fue con sus hermanos a platicárselo, hubo algo que Dios me mostraba leyendo esto. José sin duda era alguien amado por su padre. ¿Sí? Y esto es muy interesante, un paréntesis. Las personas que son amadas, las personas que se saben amadas y que conocen su valor, conocen lo que valen, que son importantes, tienen mayor facilidad para creer que las cosas como sueños, como visiones, son posibles. ¿Sí? Las personas que se sienten apoyadas, que se sienten respaldadas, tienen mayor facilidad para creer que cualquier sueño que tengan es posible. Yo le doy gracias a mi papá y a mi mamá porque desde niño, cuando yo les decía, o cuando me preguntaban más bien, ¿qué quieres ser de grande? ¿Verdad? Y, pues esto. Ellos nunca me dijeron, no, eso, ¿cómo vas a hacer tú eso? Eso es imposible, ¿no? Tú no eres para ese tipo de cosas. Ellos siempre me apoyaron, siempre me respaldaron en lo que quisiera hacer. Incluso recuerdo muy bien las palabras de mi mamá, que me decía, hijo, no importa si tú quieres ser barrendero, lo importante es que seas un buen barrendero. Y si tú quieres serlo, yo te voy a apoyar. Y mi papá siempre, lo que tú quieras hacer, yo te voy a apoyar. Yo te voy a respaldar. ¿Sí? En la carrera, en cualquier cosa, yo nunca sentí un menosprecio, un obstáculo por parte de mis padres. Y yo creo que eso Dios lo usó para ayudarme a creer que es posible cualquier cosa que tú quieras y que tú desees lograr y que tú quieras alcanzar. Y yo veo eso en José. ¿Por qué José fue el único que tuvo un sueño? Obviamente no lo sabemos a ciencia cierta, no lo podemos saber, aparte que ese sueño fue dado por Dios para él. Pero ¿por qué no fue Benjamín, el más chico? Pues del único que dice que era amado por su padre y que tenía un lugar especial era José. Y no creo que era coincidencia. Entonces, padres, amen a sus hijos. Muéstrenles lo que valen, la importancia que ellos tienen un lugar en este mundo que nadie más lo puede tomar, que es irreemplazable. Y si ellos saben lo que valen, si ellos saben que son amados por sus padres, ellos van a creer que cualquier cosa es posible, aun si sus padres no tienen los recursos para que eso sean posibles. ¿Sí? Bueno, ese era un paréntesis, ¿verdad? Sí, y luego, bueno, José ya tiene este sueño. Y sí, por el otro lado vemos cómo
se los comparte a sus hermanos y sus hermanos fueron todo lo contrario. Sus hermanos, ellos se sentían rechazados, se sentían menospreciados, ¿sí? Probablemente eso les impidió ver el valor que tenían. Y aunque ellos hicieran cosas malas, ellos no eran desechados por Dios. De hecho, a cada uno de ellos, al final de su vida, Israel les dio una profecía, una promesa, un lugar que ellos tenían que cumplir en el papel, en el plan de Dios. Ellos no fueron rechazados por Dios, aún después de todo lo que hicieron. Pero ellos nunca recibieron ese valor y ese amor de parte de su Padre. Y lo que pasa cuando una persona recibe o no recibe esto y tiene rechazo y menosprecio es al revés. Se le dificulta el poder creer que algo es posible. Busca cómo lograr hacer las cosas por su propia fuerza. ¿Sí? Y se limita. Y es más fácil creer, no, esto no se siente apoyada. ¿Sí? ¿Y qué pasa con esto? Porque todos fuimos hechos para creer. Todos los seres humanos fuimos hechos para soñar. Y cuando una persona no vive así, se frustra. Se frustra y se amarga. Y así estaban los hermanos de José. Estaban frustrados, estaban amargados, estaban resentidos. ¿Sí? Y si ellos no creían que las cosas de Dios eran posibles para su vida, mucho menos iban a creer o aceptar que alguien más y las iba a poder cumplir. Y a veces cuando nosotros nos enfrentamos, bueno, no nos enfrentamos, más bien nos encontramos con personas que tienen sueños y que tienen propósitos, y vemos que no es para nada nuestra situación, que es al revés, que nosotros no creemos en las cosas que podemos lograr, cuando nosotros nos sentimos rechazados o menospreciados, probablemente reaccionamos igual que los hermanos de José y decimos, sí, qué chido, pero no lo vas a poder hacer. ¿No? En el mejor de los casos. En el peor de los casos, pues, es burla, ¿no? Hasta crees que tú vas a andar haciendo eso que estás diciendo, ¿verdad? Si tú eres esto, tú eres aquello, ¿no? O sea, sale la amargura de nuestra boca. Lo que hay en nuestro corazón lo escupimos, ¿verdad? La frustración la escupimos hacia las personas y decimos, no, eso tú no lo vas a poder lograr, porque es lo que creemos de nosotros mismos. Y así nos sentimos también. Yo pienso que así se sentían los hermanos de José, ¿sí? Y es como que en vez de apoyarlo y en vez de asombrarse por lo menos de que, órale, ¿cómo será eso posible? No, ellos fueron con odio, ¿sí? Y con rechazo. Pero hay una cosa muy, 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 muy importante. Y es que a mí, yo pienso, cuando leo que José fue con sus hermanos a decirles, yo digo, ay, José, o sea, ¿no te das cuenta la clase de sueño que tuviste? Donde obviamente decirle a alguien que se va a inclinar delante de ti no es para nada agradable, no es para nada fácil de escuchar. Y mucho menos tus hermanos, que te odian y que son mayores que tú. ¿Sí? Y yo pienso, ¿cómo se le ocurrió a José? ¿Cómo fue a decirles precisamente ese sueño a sus hermanos? Y no lo sé, pero algo que yo veía y que yo pensaba es de que, porque no sé, lo traigo hacia mi propia experiencia, y es de que aun cuando las personas nos sabemos amadas, aun cuando las personas nos sentimos apreciadas, cuando tenemos amor de parte de nuestros padres o de otras personas que nos apoyan y todo, hay una realidad, y es que ese amor
de la gente que está cerca a nosotros, de nuestros seres queridos, no es suficiente. Esto no quita lo que acabo de decir ahorita de que ame a sus hijos, papás. Ámelos. ¿Pero por qué? Porque ese amor les va a abrir el camino hacia un amor más grande. Y a un amor que sí es suficiente. Pero ¿qué realidad podemos ver aquí? Que aunque José tenía un lugar especial, aunque José, si él quería, él pudo haber no dicho nada, ¿sí? Hasta esperarse a crecer y ser más grande y él tomar por sí mismo ese lugar, ¿verdad? De gobernar a sus hermanos. Pero por más que el amor que tenía de su padre y que estaba en su corazón no era suficiente para él. Yo puedo ver esto. El amor de su padre y el aprecio que recibía de él no eran suficientes. Yo creo que él quería tener el aprecio de sus hermanos también. Él quería sentirse valorado también por sus hermanos. Sí. Y a veces cuando estamos buscando ser reconocidos por la gente, cuando estamos buscando que la gente se dé cuenta de lo que importamos y de lo que valemos, hacemos cosas pues tontas, cosas ilógicas, ¿sí? Y no sé, yo pienso que a lo mejor pasó por la mente de José de que, tuve este sueño y este sueño fue de Dios. ¿Qué tal que si se los platico a mis hermanos, a lo mejor así me empiezan a ver diferente? A lo mejor así se dan cuenta de que no soy un chiquillo ahí nomás. ¿Qué tal que si se dan cuenta de que yo soy alguien importante? Porque él era alguien importante para su padre, pero para sus hermanos no lo era. Pero ¿qué tal que si les platico esto y ellos me empiezan a tratar distinto? A lo mejor les da miedo. No, entonces nos conviene mejor barbear a José, ¿verdad? Algún día va a estar en un puesto de importancia y todo. Nos conviene mejor tratarlo bien. No sé si eso le pasó por la mente a José. Y fue la motivación por la que les voy a contar el sueño. Y le salió al revés, ¿verdad? Lo odiaron más todavía. Pero, ¿por qué creo que esto es posible? Porque obviamente la Biblia no lo dice, pero creo que es posible. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas así somos. Nosotros. ¿Sí? Muchas veces nosotros nos fijamos metas, nos fijamos sueños, nos fijamos visiones. Y la motivación detrás de eso es que nos reconozcan. ¿Cuántos no han escuchado decir, la gente no cree en mí, pero cuando esté en ese lugar, les voy a decir, a ver, ¿qué decían de mí? A ver, ¿quién era el que no iba a poder lograrlo? ¿Quién era el que no iba a poder alcanzar eso que les platicaba? Ese es un corazón que aunque parece como que se siente orgulloso, en realidad es un corazón que carece de valor. Esas palabras salen de un corazón que no se siente apreciado, que no se siente amado, ¿sí? Y que quiere obtener ese amor por medio de cumplir ese sueño. Y a veces ni es para él, para sí mismo, es para los demás. Es para que digan, para que vean que miren, sí fui capaz, sí lo logré. ¿Sí? Ustedes no creían en mí, pero yo les demostré lo contrario. Esto para el mundo es normal. De hecho, así viven muchos. Y es una filosofía y es algo con lo que viven todos los días. Demuéstrale a la gente que se equivocaron. Y suena muy padre, ¿no? O sea, suena motivacional, suena así, yo les voy a demostrar. Pero en realidad eso no nace de un corazón humilde
y de un corazón amado. Eso nace de un corazón rechazado y de un corazón que tal vez tiene amargura. ¿Sí? Un corazón orgulloso. Creo que es probable que estuviera en el corazón de José. Y que él quería por fin sentirse apreciado delante de los que lo rechazaban. Y algún día poderles decir, miren, ya ven, se hizo realidad. ¿Cuáles son las motivaciones detrás de nuestros sueños? Creo que es algo que podemos preguntarnos el día de hoy. ¿Cuáles son las motivaciones o las motivaciones detrás de nuestros anhelos, lo que nosotros queremos alcanzar o cómo nos gustaría vivir o lo que queremos hacer o tal vez lo que ya estamos haciendo ahorita? ¿Qué es lo que realmente nos motiva? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque si estamos en ese lugar donde en realidad lo que estamos buscando es ganarnos el aprecio de otras personas o incluso hasta demostrarnos a nosotros mismos de que somos capaces de hacer algo, tal vez lo vamos a alcanzar, lo vamos a lograr, pero vamos a caminar con una intención equivocada y que nace del pecado, no nace de Dios. Y cuando estemos ahí, nos va a pasar, como a muchos les sucede, de que cuando ya lograron lo que querían, se sienten más vacíos todavía. Sí. Si es que Dios no interviene, como lo hizo en la vida de José. Cuando a José, después de tener estos sueños y todo, no fue casualidad, ¿verdad?, de que lo agarraran sus hermanos y lo quisieran matar. Y que por intercesión de uno de ellos, ¿verdad?, no lo hicieran y lo abandonaran ahí en un pozo y se lo llevaran, todo lo demás de que le pasó, ¿no? Lo acusaran falsamente, lo encarcelaron. Ese fue el proceso de Dios para trabajar en el corazón de José. ¿Sí? Porque aunque José es una imagen de Jesucristo, José no era Jesucristo. Y José no era perfecto. Y José tenía que ser perfeccionado. Igual que cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, muchas veces el proceso de nuestros sueños o el proceso de conseguir o de alcanzar y de cumplir las cosas que Dios ha puesto en nosotros, o sea, ya ni siquiera de las cosas que nosotros anhelamos, nuestras propias ambiciones, sino de las mismas cosas que Dios puso en nosotros, como José. Algo que no se nos ocurrió precisamente, sino que Dios lo plantó en nuestro corazón. Aún ese tipo de sueños necesitan ser probados, necesitan de un carácter que sea probado. Necesitan de una firmeza que solamente se consigue a través de un proceso de preparación. Un proceso en el que se pone a fuego. ¿Para qué? Para que surjan y salgan aquellas cosas que nos estorban, como las equivocadas motivaciones. ¿Sí? Cuando yo recién empecé a venir a la iglesia, al primer campamento que fui de jóvenes allá en la Colonia Hidalgo, fue un campamento muy especial. Y en ese campamento Dios puso en mi corazón el deseo de ser misionero. Sí. Y de alcanzar otros lugares y de llevar el evangelio, la palabra a otras personas. Y recuerdo que como estaba yo saliendo de prepa y por entrar a la universidad, recuerdo que yo no quería entrar a la universidad.
Y yo quería irme a Jucum, quería irme a cualquier otro lado para ser misionero. Pero lo que Dios quería era distinto. Y me lo hizo saber de muchas maneras. Y básicamente era, no, yo quiero que tú hagas una carrera. Y yo, ay, ching, mal. Y batallé por mucho tiempo, batallé. Y me resistía, ¿no? Y Dios específicamente me dijo, yo quiero que tú honres a tus papás terminando una carrera. Y fue tan claro que yo no me pude negar. Y Dios me convenció, ¿verdad? No hice la carrera a la mala, a fuerzas. No, de hecho, escogí una carrera que yo quise y que a mí me gustaba y que me gusta. Y aprendí muchas cosas y me ha servido, y en eso prácticamente me dedico hasta el día de hoy. Pero porque Dios me convenció de que esa era su voluntad, ¿verdad? Y yo me rendí y lo hice. Y ahora entiendo que si yo me hubiera ido misionero, así como estaba, no, quién sabe qué hubiera pasado. O sea, era como una ramita, ¿no? que va y se enfrenta a un tornado. Me hubiera quebrado de muchas maneras. No estaba listo, no estaba preparado. Y Dios se encargó, y él obviamente lo sabía, de meterme en un proceso, ¿verdad? En el que casi el doble de años hasta hoy, aún me encuentro ahí. Pero yo quería las cosas ya, ¿verdad? Yo lo quería, yo lo anhelaba, y incluso aún después de salir de la universidad también, pero aún no era el tiempo. Y Dios nos conoce, Él sabe cómo somos, Él sabe lo que necesitamos realmente. Además de que los sueños que Él pone en nuestro corazón no son nuestros, son para Él, son para su gloria. Y muchas veces nosotros los queremos hacer nuestros. Por ejemplo, algo que Dios me mostró en este tiempo es que yo estaba como pienso que estaba José. Yo no fui rechazado por mis hermanos, ni he sido rechazado por mi familia, ni nada, al contrario. Pero en mí había una cierta necesidad de demostrar mi valor. Y para mí lo más alto era como ser misionero. Y es como que son súper cristianos, entonces yo quiero ser uno de ellos, porque cuando yo sea misionero, entonces voy a tener ese reconocimiento. ¿Sí? Pero Dios no me dejó, qué bueno. ¿Por qué? Porque no era mi sueño, es el de Él. ¿Sí? Y no se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que Él quiere. ¿Sí? Y eso fue la misma razón por la que también llevó a José a un proceso, porque no se trataba de lo que José quería. No se trataba de que él ya por fin se sintiera amado, aceptado. No, se trataba de que él cumpliera los propósitos de Dios. Y creo yo que la importancia de los sueños, la importancia de poder realmente identificar los anhelos que Dios siembra en nuestro corazón, que Dios pone en nosotros, que Él nos está llamando a cumplir, a caminar sobre ellos. Creo que la importancia es que podamos nosotros conocer a Dios a través de esos sueños. Y nos lo ha estado diciendo el pastor, porque lo veo en la vida de José. ¿Sí? José aprendió a escuchar la voz de Dios en ese proceso, antes de que se cumpliera el sueño que Dios le había dado. José aprendió, aun cuando él ya era alguien sabio, José tenía muchas cosas que aprender en la práctica, ¿verdad? José tenía que aprender humildad, tenía que aprender a dirigirse a sí mismo para poder dirigir a otras personas.
Había mucho que aprender para José. Y lo más importante es que José pudo conocer a Dios. Pudo conocer cómo era Dios, quién era Dios. Y es lo mismo que Dios quiere para nosotros. Dios no quiere darnos un sueño, una visión solamente para que, por ejemplo, la iglesia. Tenemos una visión de ser de influencia en la sociedad. Y eso implica muchas cosas. Pero esta visión no es para que nos enorgullezcamos y para que digamos, somos la mejor iglesia. O somos los que sí estamos haciendo estas cosas. No, no es para eso, para nada. Es para que lo que Dios quiere que se cumpla, se haga a través de nosotros. Y también para que nosotros podamos conocer quién es el Dios que nos ha llamado. ¿Sabe cuál es uno de los problemas que más veo entre nosotros? O sea, no solamente la iglesia, sino en general los cristianos, incluso hasta nuestra misma sociedad. Es que hemos crecido o hemos sido educados con un desconocimiento total de quién es Dios, de cómo es Dios, de manera que hacemos a nuestro Dios alguien así pequeñito. Y es un Dios de pagar la renta, es un Dios de ayúdame en mis exámenes, es un Dios de me siento mal físicamente, haz que me sienta mejor, Señor. Es un Dios de dame lo que necesito. Y es un Dios chiquito, porque nada más está aquí en nosotros. Incluso a veces hasta decimos, ay Señor, si puedes, haz esto. A lo mejor tal vez nosotros no lo hacemos, pero que no. Pero muchos allá afuera, por ejemplo, católicos o personas así, a veces he escuchado que dicen, ay Señor, si no estás demasiado ocupado, te pido esto. Porque no conocemos realmente quién es nuestro Dios y no sabemos cómo es Él. ¿Sí? Se oye raro, pero en cierta forma limitamos a Dios con nuestra visión tan pequeña de cómo es Él y de lo que Él es capaz de hacer. Porque en el conocimiento intelectual tenemos que Dios es todopoderoso, pero en nuestro corazón no ha bajado todavía ahí. No ha bajado al centro de nuestro ser y de creer, sí, realmente Dios es todopoderoso. No hay nada imposible para Él. No hay nada. ¿Sí? Y si Dios me pide hacer algo y yo no tengo los recursos para hacerlo, Él me va a proveer de eso, porque Dios tiene todo. Y muchas veces nosotros luchamos con ese pensamiento de que creemos, ay, sí será cierto, ¿sí? ¿Será posible? Y dudamos. Y no quiere decir que no creamos en Dios, pero tenemos una idea equivocada de cómo es Dios, ¿sí? Gracias que Dios conoce esto y Él tiene las maneras de llevarnos a través de cosas, a través de situaciones en las que nosotros podamos darnos cuenta de que estamos limitando a Dios y de que podamos abrir nuestros ojos, podamos expandir nuestra visión, nuestro horizonte. Podamos darnos cuenta que del cuadro completo solamente estamos viendo un pedacito y poder extender nuestra vista y ver que Dios es mucho más grande de lo que creemos, que Dios es mucho más grande de lo que pensamos que Él puede hacer y que verdaderamente no hay imposibles para Él. Pero ¿sabe cómo Dios hace eso? Dándote un sueño, dándote una visión, desafiándote a hacer algo, para que te salgas, para que en vez de estar en el chapoteadero, ahí jugando, esto está chido, gracias Dios por tus bendiciones, aquí en el chapoteadero,
Dios te saca, sí, mi hijo, está bien, pero véngase. Mira, ahí está el mar. ¿Quieres aprender a nadar? Verdaderamente. Esto es lo que yo hice. Esto es lo que yo soy capaz de hacer. ¿Sí? Señor, pero ahí me voy a ahogar. En lo inmenso que es. Me voy a perder. ¿Cómo voy a poder hacerlo? Pues aquí estoy yo, dice el Señor. Sí. Aquí estoy yo. Y como Pedro, ¿no? Que le dijo, lo vio ahí caminando a Jesús sobre el agua. Y le dijo, Pedro, ven. Y se me hace una locura, o sea, ¿cómo yo? O sea, Señor, tú eres el Hijo de Dios. Sí, está bien que tú camines sobre el agua. Es impresionante. Tú puedes hacer eso. Pero ¿cómo me llamas a mí a que camine sobre el agua? Soy un pecador. Soy una persona insignificante. Pero Dios nos llama a caminar sobre el agua. Dios nos llama a creer en lo imposible. Dios quiere hijos que crean en quién es su Padre, que confíen en su Padre, ¿sí? Que no lo limiten. Imagínense un hijo así de que, oye papá, ¿y si me vas a poder dar de comer hoy? No. O sea, obviamente sí los hay, ¿no? Personas en pobreza o escasez. Pero normalmente los hijos confían en sus padres y saben que sus padres van a hacer lo que tengan que hacer, lo que sea necesario para cuidarlos, para protegerlos y para llevarlos más allá, más adelante que ellos. ¿Cuánto más no quiere hacer Dios con su iglesia, con sus hijos, con su pueblo? ¿Sí? Dice la Biblia que en los últimos tiempos el evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Pero no van a ser ángeles predicando el evangelio. Va a ser la iglesia predicando el evangelio a todo el mundo, alcanzando a personas, siendo testimonio, siendo luz, siendo poder de Dios en la oscuridad, venciendo, triunfando. Esa es la imagen de Dios de su iglesia. ¿Sí? Hasta el último momento, alcanzando a personas para Dios. Hasta el último momento, viviendo para Dios. Hasta el último respiro, siendo testimonio a las vidas de los demás. Esa es la imagen, ese es el sueño, por así decirlo, que Dios tiene de nosotros. ¿Sí? Jesús tuvo un sueño. En Hebreos 12:2. Bien, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Es impresionante. Una palabra clave aquí es que Jesús, por el gozo puesto delante de él, Jesús vio un gozo en el futuro. Jesús vio su felicidad en el futuro, que solamente iba a ser posible al dar él su vida en la cruz, al soportar la cruz, al sufrir la vergüenza, a sufrir el rechazo,
así como José de sus hermanos. Y que aún siendo él el hijo amado de Dios, iba a morir por los que lo rechazaban. Pero él soportó eso. ¿Por qué? Porque había algo delante de él. Y sabe, los sueños que Dios pone en nosotros son para que nos den gozo, que nos den alegría, que ese sueño, ese anhelo que Dios siembra en nosotros nos motive y nos sustente en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. Y que ese gozo que nosotros podemos ver, que Dios va a cumplir, nos lleve a soportar vergüenza, humillación, rechazo, menosprecio, dolor. ¿Se fija cómo es al revés? José, cuando era muy joven, sentía rechazo y ese rechazo lo motivaba a querer encontrar su valor por medio del sueño. Pero Jesús, sabiendo que es amado y lo que va a lograr a través de ese sueño, Él no parte del rechazo, sino que Él se va al rechazo. Él se va al menosprecio para cumplir ese sueño a través de eso. ¿Sí? Porque su motivación no era Él mismo. Por decirlo de una manera humana, ¿no? O sea, su motivación era: les voy a probar que sí soy el Hijo de Dios, muriendo en la cruz. Porque de hecho, hasta estando ahí clavado, le dijo, ¿no? ¿Qué fue? ¿Un guardia o un centurión? ¿O fue el ladrón que estaba al lado? No recuerdo. Si en verdad eres Hijo de Dios, bájate. Sálvate a ti mismo. Y Jesús, ay, sí es cierto, ¿verdad? ¿Cómo no se me ocurrió? Gracias por el consejo. No, porque eso no era lo que estaba probando Cristo. Él no estaba probando quién era, Él ya sabía quién era. Él estaba cumpliendo algo más grande. Él estaba dando su vida por algo mayor. Por nuestra salvación. Por su reino. Porque dice, despreciando la vergüenza, se ha sentado ahora a la diestra del trono de Dios. Jesús, su sueño es venir a gobernar aquí, a la tierra. ¿Sí? Ese es todo un tema, pero nosotros no nos vamos a ir al cielo y a quedarnos allá, sino que Jesús va a traer su reino aquí. Va a traer el cielo aquí. Y aquí vamos a vivir con Él. Y aquí vamos a reinar con Él. ¿Sí? Y ese es el sueño de Dios, vencer a todos sus enemigos y reinar. Y tener una familia, un pueblo libre del pecado, que le ame, que le adore y que vivan como Él deseó que vivieran. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos tomar el camino correcto? ¿Cómo es que nosotros podemos, cuando se trata de sueños y de anhelos, saber que vamos por el rumbo acertado? Primero es que reconozcamos desde dónde estamos partiendo, ¿verdad? Que nuestra motivación no sea la incorrecta, que nuestra motivación no sea lograr lo que queremos, nomás porque queremos. Que nuestra motivación no sea que la gente, tener el aprecio y el amor de los demás, y que a causa de eso estemos rechazándolos y estemos menospreciándolos y estemos hablando mal de ellos, solamente para darnos valor. No, o sea, que nos apartemos de ahí, que salgamos de eso. Es el camino equivocado para cumplir un sueño, ¿sí? Y el camino correcto para cumplir un sueño es que a través de ese sueño podamos conocer a Dios, ¿sí? Y podernos aventar a lo imposible, ¿sí?
para ver a Dios cómo actúa, para conocerlo más cómo es Él. Porque finalmente Él es nuestra máxima recompensa. Él va a ser nuestro premio y nuestro tesoro por toda la eternidad. ¿Sí? Qué bueno, y yo espero que todos aquí logremos muchas cosas, logremos cosas grandes, venzamos batallas enormes, no para de que, ay, sobreviví, sino para, miren, este es el Dios que tenemos. Poder decir, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. ¿Sí? Pero al final de cuentas, nuestra recompensa no va a estar en lo que logramos, sino en quién, delante de quién vamos a estar. Y que es Cristo. ¿Sí? Y si no estamos delante de Cristo al final de nuestra vida, de nada sirvió nuestra vida. La desperdiciamos totalmente, aunque hayamos cumplido los sueños más locos. Si no estamos delante de Cristo, de nada sirvió. ¿Sí? Entonces, esto solamente lo puede hacer alguien que ha reconocido a Jesús como su Salvador. ¿Sí? Solamente lo puede hacer alguien que está confiando en Jesús, que no confía en sí mismo, que no confía en las cosas que pueda lograr, sino que confía y depende de Jesús, depende de Él, totalmente. ¿Sí? Me gusta, con eso termino, el Salmo 126, 1 que dice, cuando Dios se acuerde de su pueblo, seremos como los que sueñan. Seremos como los que sueñan. Y yo lo parafraseo, seremos como los que creen que nada es imposible. Cuando veamos a Dios actuar en nuestra vida, cuando veamos a Dios librarnos de cosas imposibles y que nosotros nos metimos ahí a propósito, seremos como los que sueñan, porque veremos la grandeza y el poder de Dios actuar a través de eso. ¿Sí? Entonces necesitamos fijar nuestra mirada, fijar nuestros ojos en Cristo, como dice ahí el verso que leímos de Hebreos 12:2. Fijar nuestros ojos en nuestro campeón, dice otra versión. El campeón que formó y que sostiene nuestra fe. Ese es Jesús. Amén.